corazón. Así que si eres alguien que quieres que Dios te hable o quieres más de Él y no te conformas con tu vida espiritual hasta hoy, no te vayas, quédate con nosotros. Hoy tenemos el tema, el arrepentimiento. Si eres alguien que quieres crecer y fructificar más en el reino de Dios, tienes que quedarte con nosotros, amigos, sí, porque esta palabra va a hablar a tu corazón. Créelo, Dios quiere hablarte. Abre tu corazón a Él, abre tus oídos espirituales. O si eres más que un creyente, un discípulo, alguien que ha tomado este desafío de ser un discípulo de Jesús, no te vayas, porque tenemos esta mañana un tema que va a edificar tu vida. En tu programa, escuchando el Dabar de Dios. Algunos me preguntaban, ¿qué es el Dabar? Es la palabra de Dios. En la Biblia encontramos el logos, que es la palabra escrita, como cuando tú lees la escritura, pero también está el rema. El rema es la palabra específica en el momento específico para el problema específico, y todo esto es la misma palabra de Dios. Pero está el dabar, es la palabra que va a generar acción, que crea, que produce, que edifica, que prospera en aquello para lo cual Dios la envía. Una palabra que va a transformar tu vida. Ese es el dabar de Dios. Así que quiero aprovechar este momento para enviar saludos a los colaboradores, a cada uno de los que forman el equipo de trabajo en esta estación, que está para servirte, que está para compartir contigo palabra de Dios, palabra que te va a edificar, que te va a ayudar en tu diario andar. Así que desde aquí enviamos saludos a Esperanza Santiago, allá en la Sultana del Norte, Espe, te amamos. Amparo Walsh, allá en Utah, un fuerte abrazo a distancia. A Sarita Martínez, a Lorenia Malfabón, allá en Utah también. Lorenia, un abrazo. Demesio Hernández, al pastor Edgar Ochoa en Guatemala. Muchos saludos, pastor. Nuestras oraciones para todo este equipo de trabajo, para Marcy Brizuela, para Ilín, para Conchita Acosta en Los Ángeles. A todos y cada uno de ellos, a José Rocha, a Josué Iradier, a Carmen Leibacher, creo que se pronuncia, allá en Argentina. Nuestros saludos cordiales en Cristo desde aquí. Saludos a el equipo de intercesión que está apoyando, a la pastora Mari en Coatepec, a la pastora Tere en el Estado de México, a la pastora Luzma en el Distrito Federal, a Aldo Flores y a Martita Chelius que nos escuchan, y allá en Guadalajara a Eddie Martínez también. Saludos a nuestros hermanos en Argentina, en Costa Rica y en Colombia que nos sintonizan, y en las diferentes partes de la República Mexicana. Muchas gracias por su atención y su preferencia. Creemos que donde la puerta nos abren, honra nos hacen, y no nosotros al Cristo que está en nosotros. Así que si tú le abres la puerta a Jesús, créeme que no serás defraudado. Él no avergüenza a ninguno de los que en Él confían. Y yo sé que esta mañana tú nos sintonizas con la esperanza de escuchar una palabra de parte de Dios, así que Él no te va a avergonzar. Esta mañana tenemos el tema, el arrepentimiento, y sin más preámbulo, pues vamos a la palabra. Así que yo te animo a que tomes tu Biblia, tomes papel y lápiz para que anotes. Siempre es mejor poder tomar notas y después repasar. De esta manera, pues la enseñanza queda más fija en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si además y sobre todo la ponemos por obra, esto sin duda que va a producir fruto. Así que toma tu lápiz y papel, y quiero darte nuestras redes para que si gustas contactarnos, para nosotros es importante. Haznos saber tus comentarios, haznos saber tu sentir, y estamos aquí a tus órdenes. Así que puedes escribirnos a www.radioenciendeunaluz.com, o también a nuestra página personal en Facebook. Nos localizas como Josefina Amador en este programa Radio de Escuchando el Dabar de Dios, o también al Messenger ahí en Facebook, o al WhatsApp 2292 53 15 34. Siempre es un gusto para nosotros que nos pongas ahí un mensajito. Comparte también con otros que necesiten escuchar la palabra de Dios, que anhelen tener el consejo divino. Y bien, empecemos, oremos esta mañana. Padre Celestial,
Nada somos sin ti, separados de ti nada podemos hacer. Así que nos encomendamos a tu Santo Espíritu, al poder de tu diestra, sabiendo que somos la vasija en tus manos. Pero el que merece y recibe toda la gloria y toda la honra eres tú. Nos ponemos en tus manos pidiéndote que fluya la unción de tu Espíritu, que la palabra de autoridad y poder que tú nos permites compartir llegue al corazón de aquellos que la escuchan. Sea una palabra que los desafíe, que los edifique, que aumente su fe, que añada sabiduría, que los guíe en su diario andar, que les revele tu voluntad y que les muestre tu corazón. Que a través de ella ellos también puedan conocerte más y esta palabra aporte para su vida espiritual y que cada día puedan crecer más y más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos entonces el tema del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, desde el griego hay dos definiciones, una desde el griego y la otra desde el hebreo. Desde el griego es de la palabra metanoeo, que significa cambiar de mentalidad, cambiar tu manera de pensar. Sí, es un cambio de mente. Jesús anunció el reino de los cielos y habló desde el principio acerca del arrepentimiento. No puede haber reino de los cielos, no puede haber reino sin arrepentimiento, no puede haber salvación sin arrepentimiento y no podemos recibir la gracia de Dios sin arrepentimiento. No hay evangelio sin arrepentimiento. Y esto habla de tener un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar acerca de Dios. Algunos piensan, es que Dios es un Dios bonachón, bueno, así lo ven como aquella imagen del señor gordito de barbas y bueno, viene así, bonachón. Pero Dios no es así. La Biblia nos revela a Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, pero también es fuego consumidor, también es justo. Necesitamos, decía, cambiar la manera de pensar en cuanto a Dios. Y otros, al otro extremo, piensan que Dios nada más es como esos policías con la macana en la mano que está esperando ver a qué horas nos equivocamos para ¡pum!, darnos un golpe. Pero tampoco así es Dios. Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a Dios y alinearla a cómo es descrito Dios en su palabra. Es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios de justicia, que por cuanto es amor, envió a su Hijo Jesucristo para pagar por nosotros el pago del pecado, hacer el pago del pecado, pero también es un Dios justo y por ello no da por inocente al culpable y juzga el pecado. Dios. Entonces, cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a nosotros mismos y reconocer que somos pecadores, que no somos lo buenecitos y justos que nos creemos, sino que realmente a la luz de la palabra somos pecadores. Aunque nos sintamos personas buenas moralmente, somos pecadores, hemos pecado delante de Dios. Y un cambio de mente también en cuanto al pecado, para reconocer realmente lo que es el pecado, porque algunos juegan con el pecado. Piensan que no se van a quemar, piensan que no pasa nada, que no habrá consecuencias, pero el pecado es tan grave, tan delicado, que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. El pecado es algo serio, con lo que no podemos estar jugando. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Pero desde el hebreo, arrepentimiento es teshuvá, hacer teshuvá, y esto habla de retornar, de volverse del pecado a Dios para ser aceptados y unidos con nuestro Creador. Esta definición está muy clara en Isaías 55:7, donde la Escritura dice: deje el impío su camino, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay personas que no se quieren arrepentir porque creen que han hecho cosas tan graves, tan terribles, que Dios no las puede perdonar.
Pero cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando nos arrepentimos, reconocemos que Dios perdona el pecado. Cuando el hombre reconoce y se humilla delante de Él para apartarse del mal. Entonces, Dios sí perdona. Cuando nosotros reconocemos quién es Él, un Dios amplio en perdonar, cuando reconocemos que Él tiene misericordia y conoce nuestra condición, pero cuando nosotros decidimos apartarnos de ese camino. Así que desde la perspectiva hebrea, Teshuvá, que es arrepentimiento, significa volverse, retornar a Dios, que fue el que nos creó. Es arrepentirnos de esa vida que está alejada de Dios, que está alejada de su palabra, y nos volvemos a Él y nos volvemos a su palabra, regresamos a sus caminos, regresamos a sus brazos para tener una relación con Él de amor y de obediencia a Él y a su palabra. Así que arrepentimiento tiene que ver con desarraigar la maldad, con tomar una decisión, porque el arrepentimiento implica una decisión de cambio. Una decisión seguida por una acción de cambio. No como aquel, recuerdo hace muchos meses, tal vez años, varios años, donde había un comercial televisivo donde un hombre, esto hablaba de la violencia intrafamiliar, donde un hombre golpeaba a su mujer y sale ella en una escena con la boca morada y abierta porque él la había golpeado. Y entonces otra escena donde él dice perdóname y le trae un ramo de flores, pero a continuación otra escena donde ahora trae el ojo inflado, cerrado, morado. Le pidió perdón pero la volvió a golpear, y ahora le trae las llaves de un carro y le dice perdóname. Y después otra escena donde ella está toda lastimada, con un brazo enyesado, vendado, etcétera, y después vuelve a venir él y se dobla sus rodillas y se toma de sus piernas y le dice perdóname otra vez. Le vuelve a pedir perdón. Y la última escena es donde esta mujer, donde el varón está al lado de sus hijos que están llorando y la mujer en el féretro. Es decir, le pidió perdón, pero nunca se arrepintió, nunca hubo un cambio, nunca dejó de hacer esas cosas. Y entonces el arrepentimiento va a implicar un cambio de conducta, un cambio en nuestras acciones. El arrepentimiento se produce cuando se ve el mundo como Dios lo creó, cuando las cosas toman la perspectiva correcta, cuando están alineadas a la palabra. Cuando empezamos a ver las cosas, el pecado, el mundo, toda una serie de cosas como Dios realmente las ve. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y la levadura mundana la tenemos de nuestra cultura, y esa cultura nos moldea en formas que muchas veces actuamos. Y somos influenciados por esos valores, como por ejemplo el individualismo, el humanismo, el relativismo social que hay hoy, donde cada quien tiene su verdad. Y si, bueno, si tú crees que esto es cierto y esta es tu verdad, sí, está bien, así hazlo. Pero hay una verdad y es de parte de Dios. Y la verdad es como Él la ha expresado. Y nada se puede contra la verdad, sino por la verdad. Somos fuertemente influenciados por el consumismo. Hoy queremos consumir. Si aquel trae un celular de punta, de tecnología avanzada, queremos ese y no nos conformamos con el que tenemos, aunque funcione y funcione bien. Y a nuestros hijos queremos comprarles la mejor pantalla, tercera y cuarta dimensión, y etcétera. Y hay un consumismo tal que nos absorbe, que nos afanamos en esas cosas materiales por adquirir, que dejamos de ver el valor de las cosas espirituales y caemos en la comodidad y el desenfreno, pero necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios y caminar como Él quiere. Así que, mira, qué interesante que el primer llamamiento que Dios hace al hombre es el de arrepentirse. Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento. La gente que iba al Jordán y se bautizaba era para hacer confesión de sus pecados en un arrepentimiento sincero, en una decisión de cambiar y volverse a Dios.
Y este es el primer llamado que Dios nos hace. Volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Vuélvase el hombre inicuo de sus malos pensamientos, vuélvase el impío de su mal camino, vuélvase a Dios, arrepiéntase. Entonces, tú y yo somos llamados al arrepentimiento. Y esto implica una convicción de que Dios es el que tiene la razón y que nosotros estamos equivocados. De que las cosas son como Dios dice y no como lo he dicho yo por mucho tiempo. De que las cosas se deben hacer como Él nos dice en su palabra que tienen que hacerse y no como las hemos venido haciendo mucho tiempo, conforme a nuestra voluntad. El arrepentimiento implica que abandonemos por completo el pecado y que dejemos de presentar excusas y disculpas para no hacerlo. Es que yo soy así de grosera porque me provocan. Pero si no me provocaran mis hijos, yo no diría así, estas majaderías, yo no hablaría así. Es que tú ves que yo hago esto porque mi esposo. Y entonces empezamos a presentar excusas y disculpas, justificaciones que no nos ayudan para nada. Y que están hablando que en nuestro corazón no queremos cambiar. Porque cuando empezamos a poner los peros, los por qué, es porque no queremos cambiar. Y entonces Dios nos llama al arrepentimiento. Desde el Génesis encontramos cómo el hombre ha querido justificarse. Y cuando Adán y Eva pecaron, Adán y es llamado delante de Dios a ver, Adán, ¿dónde estás? Y empieza Dios a confrontarlo, él empieza a culpar a otros. Es que esta es mujer que me diste, y la mujer a la serpiente, y la serpiente pues ya no encontró a quien echarle la culpa, pero no podemos estar echándole la culpa a medio mundo. El arrepentimiento va a implicar la responsabilidad de nuestros actos y de las decisiones que hemos tomado, porque muy seguramente hoy estamos viviendo el resultado o las consecuencias de las decisiones que hemos tomado, y algunas de ellas no han sido buenas decisiones, y estamos viviendo las consecuencias, pero no podemos culpar a nadie. Tenemos que afrontar que nosotros hemos tomado esas decisiones, y ahí también empezamos con un arrepentimiento. Desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas, y luego en el Nuevo, con Jesús el Mesías, así como en Apocalipsis, en todo esto, en toda la Escritura, vamos a ver que el mensaje divino ha sido arrepiéntanse, arrepiéntanse. Desde Génesis, ahí con Adán, hasta Apocalipsis, cuando habla la Escritura acerca de todas esas calamidades, de esos juicios divinos que vendrán, y la Biblia dice, y aún así, y ni con todo esto quisieron arrepentirse de sus malas obras. Pero el mensaje es, arrepiéntete. Créeme que cuando nos arrepentimos, somos reconciliados con Dios, hay paz en nuestro corazón, hay descanso a nuestra alma, empezamos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, y hay bendición con ello, hay bendición con ello. Entonces tenemos que arrepentirnos. Algunos dirán, ¿de qué me voy a arrepentir? Pues de todas aquellas cosas en que hemos ofendido a Dios, en que no hemos caminado de acuerdo a sus mandamientos. Tienes que saber que el infierno es real, amigo mío que me escuchas, el infierno es real, y Dios te ama tanto que no quiso que te perdieras eternamente, y por eso envió a Jesucristo, para que Él pagara en tu lugar y tú fueras perdonado. Pero si tú no crees y tú no te vuelves a caminar con Él, entonces ¿qué más puede hacer con Él? Jesús es el medio, el camino para la salvación, pero si no tomas ese camino, si no recibes ese regalo, entonces ya no hay más que pueda hacer por ti, sino tú tendrás que pagar por tu propio pecado. Y no hay forma de escapar del infierno sin el arrepentimiento. Es indispensable el arrepentimiento. Tú puedes ver ahí en ese momento, algunos han celebrado recientemente en la Semana Santa que terminó, el día de la crucifixión, el día de la resurrección, y qué bueno poder hacer memoria de estos acontecimientos que nos traen salvación, y de hacer memoria del precio que tuvo que pagar Jesús por nuestra salvación y por nuestro pecado.
Pero qué hermoso es tomar una acción en cuanto a ello. Y tú puedes observar aquellos dos delincuentes, aquellos dos homicidas, aquellos dos rateros que fueron también crucificados a ambos lados de Jesús. Pero solo uno de ellos en su último momento se arrepintió, reconoció que él estaba ahí por sus propias faltas, por sus propias decisiones, por sus hechos, pero que Jesús, siendo justo, estaba pagando lo que no era suyo. Eso habla de fe, de confianza. Y en ese momento él se arrepintió y se volvió a Dios. De manera que aún en sus últimos momentos, él clamó a Jesús para salvación y fue salvo. Pero el otro, como le decía, el que se arrepintió, tú estás aquí por tus propios actos y ni aún así te arrepientes. Y aún así sigues blasfemando y vociferando y atentando contra Dios. Mira qué importante es que nos arrepintamos. Es indispensable e insustituible el arrepentimiento para poder estar en una correcta relación con Dios, y no hay sustituto para él. Sin arrepentimiento, al igual que sin fe, no se puede entrar al reino de los cielos. No podemos tener salvación. Son dos elementos necesarios, indispensables, el arrepentimiento y la fe, para poder tener salvación. El arrepentimiento es la base de nuestra victoria, es la clave para que podamos salir de todo círculo de pecado. Este ejemplo del comercial que te contaba yo habla de un círculo de pecado, y no salía y pedía perdón y volvía a lo mismo y volvía a lo mismo. Pero cuando hay un sincero arrepentimiento, podemos salir de ese círculo, podemos vencer el pecado, porque Cristo Jesús nos ha dado el poder para vencer el pecado, nos ha librado del poder del pecado. El pecado es delicado y es algo atrayente, y es algo que si tú lo complaces y le cedes y le das, quiere más y más y más, y te atrapa. Porque escrito está que el que comete pecado, esclavo es del pecado, pero Jesús viene a libertarnos de ese poder del pecado. El mensaje que Jesús vino dando es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su manera de pensar. Debe haber un cambio, y cuando alguien se arrepiente, es evidente el cambio que hay. Empieza a haber un cambio en la manera de hablar, de pensar, de conducirse. Hay un cambio sin lugar a dudas. Sabemos que lo más difícil para el hombre es admitir que está equivocado. Es difícil para el hombre admitir sus errores, sus faltas. Sin embargo, la gracia de Dios nos encontrará en el mismo momento en el que vengamos al arrepentimiento, en el momento en el que tú lo reconozcas. Mira, te quiero contar de mi corazón, te voy a abrir mi corazón y te voy a contar algo. Hace muchos años tuve una pérdida en un negocio que emprendimos mi esposo y yo. Y por 2 años yo estuve haciendo responsable a mi esposo de esa pérdida. Era parte de mi patrimonio, del patrimonio de mis hijos, y en esa mala inversión se perdió. Nos desfalcaron, nos robaron, nos defraudaron, etc. Y yo culpaba a mi esposo, haciéndolo responsable de esto, porque no supo con quién invirtió, no era el negocio tal vez que debía, etcétera, etcétera. 2 años siendo atormentada por ello y culpándolo. Pero después de 2 años, ¡ay, qué hermoso día, qué hermosa mañana! Estaba yo compartiendo precisamente este tema de arrepentimiento, un tema de arrepentimiento, este tema. No precisamente pero un tema de arrepentimiento, el tema de arrepentimiento. Y fue en ese momento cuando el Espíritu Santo trajo a mi corazón a convicción de pecado. Me conviccionó que la causa por la que aquello no había funcionado no era por mi esposo, era por mí y algo que yo había hecho. Y en ese momento, como un balde de agua fría, me vino la convicción, sentí en mi garganta, ya no pude emitir palabra, tragaba saliva, y en ese momento lo único que pude decir: Señor, eres justo. Eres justo, es verdad. Yo hice esto y esto, y mira, como consecuencia me había venido lo otro. Y yo estaba responsabilizando a mi esposo.
Y en ese momento dije, perdóname, Señor, tienes razón, admito mi responsabilidad, mi culpa, sí, y me solté llorando, y el Espíritu Santo se desató en esa clase de una manera gloriosa que empezó a traer convicción de pecado a los que ahí estaban tomando la clase. Y fue algo hermoso, maravilloso, que verdaderamente fue un tiempo de arrepentimiento sincero en todos y cada uno de los que estábamos. Entonces, necesitamos arrepentirnos. A veces lo decimos con la boca, pero con el corazón no lo estamos admitiendo, y así no va a funcionar. Así que en el momento en el que nosotros nos arrepentimos, la gracia de Dios viene y nos convence, el Espíritu Santo, y la benignidad de Dios nos guía a ese arrepentimiento, y la gracia de Dios nos da esa paz. Entonces, nuestra vida cristiana tiene que comenzar y continuar con arrepentimiento. En el libro de los Hebreos habla acerca del arrepentimiento como una de las primeras enseñanzas de Cristo, como los rudimentos de la doctrina de Cristo, las cosas primarias, principales, básicas de las enseñanzas de Jesús. Es como el ABC. Para de ahí hay mucho más que el Señor quiere enseñarnos, pero el arrepentimiento es una enseñanza básica, para que no solo cuando venimos a Cristo nos hayamos arrepentido, sino que día tras día, porque aunque es verdad, Jesús nos ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros, pero tú y yo necesitamos reconocerlos y confesarlos, para que pueda haber un cambio y dejemos de hacerlo. Porque si no, puede ser que tengamos 5 años en Cristo y seguimos cometiendo las mismas faltas, porque no nos hemos arrepentido, porque no ha habido ese cambio de mente. ¿Y cuál es el pensamiento en el hombre? Así es él, lo que pensamos hacemos. Así que desde nuestra mente tiene que venir este cambio. Arrepentidos. Mira, en el tabernáculo de Moisés, de Moisés está expresado el Evangelio. Ahí podemos ver el Evangelio. Podemos ver la vida y el ministerio de Cristo, podemos ver el camino de fe, podemos encontrar ahí la historia de la iglesia. Y ahí en el tabernáculo de Moisés, el primer mueble con el que se encontraba el ofrendante, el creyente, después de pasar la puerta, Jesús es la puerta, por él entramos, después de eso, era el altar de bronce, un altar donde eran sacrificados los corderos o los animales presentados al sacrificio. Y este mueble, el altar de bronce, nos habla de arrepentimiento. Después que el creyente ha entrado por la puerta, que es Cristo, él tiene que arrepentirse y crucificar su carne. Ahí el animal era quemado totalmente. Se consumía el sacrificio. Y este altar de bronce tipifica en el caminar del creyente. Entramos por la puerta, que es Jesús, nos arrepentimos para recibir la salvación, ese arrepentimiento con fe, y de ahí estaba el lavatorio, la fuente de bronce donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies antes de entrar al lugar santo, y esto representa el bautismo en agua. Así que tú y yo primero conocemos a Jesús, entramos por él, que es la puerta, en él ponemos nuestra confianza. Dice Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy, ¿verdad? Él es el que nos da la salvación. Entramos por la puerta y después, entonces, recibimos la salvación, nos arrepentimos por fe, nos arrepentimos sinceramente en nuestro corazón de nuestras obras, y de ahí pues avanzamos a la mesa de los panes, que habla de discipulado, al candelero de oro, el bautismo en el Espíritu, la vida en el Espíritu, guiada por el Espíritu, y luego está el altar del incienso, que habla de una vida de devoción, de comunión con Dios, de oración, de alabanza, y etcétera, en nuestro caminar con el Señor. Entonces, te decía hace un momento, no hay evangelio sin arrepentimiento, no hay salvación sin arrepentimiento. Y no basta con que el creyente se sienta incómodo, porque hay ocasiones en que reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado.
y nos sentimos mal, pero no basta eso. Este hombre del que yo te contaba se sentía mal porque había golpeado a su mujer, la había lastimado, pero al próximo fin de semana tomaba y volvía a lo mismo, y había violencia. Entonces, el resultado fue que la llevó a la muerte, terminó matándola y no cambió. Así que sentirse mal o sentirse avergonzado o incómodo por pecar, pero no tener un cambio, esto no es un verdadero arrepentimiento, eso solo es remordimiento, y eso no funciona ni nos allega a Dios. El remordimiento no trae fruto, el arrepentimiento trae frutos. ¿Sabes cuáles son esos frutos? Frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que te ha dolido pecar, pero ya no lo haces, dejas de hacerlo, te apartas del pecado, realmente te vuelves a Dios, se desarraiga de ti ese hábito a pecar, esa forma y estilo de vida. Dicen por ahí que la práctica hace al maestro. El pecado ya en ti no es una práctica. Espero que hasta aquí esté siendo clara. Entonces, cuando no hay un arrepentimiento sincero, nuestra vida pasada no va a ser confrontada, pero el arrepentimiento confronta nuestra vida pasada y se toma entonces una decisión de volverse a Dios. Si no hay eso, no hay arrepentimiento. Mira, te lo voy a ejemplificar o a ilustrar de esta manera. Digamos, la Biblia dice que no haya en nosotros fornicación. La fornicación son las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y digamos que una pareja de jóvenes está fornicando. Y de repente se llega el tiempo del periodo de la joven y no le llegó. No menstruó. La joven empieza a ponerse nerviosa, se preocupa, se angustia, empieza a tener pesar, llora, pero llora. Ya, perdóname, Señor, ya no lo voy a hacer, perdóname esto, lo otro, sabe las consecuencias que se le vienen, ya no va a poder seguir estudiando, tal vez va a tener que ponerse a trabajar, quién sabe si el joven le responda, los papás pues se van a poner nada gozosos, etcétera. La que le espera, y la joven empieza a pedirle perdón al Señor, etcétera, pero pasan unos días y su periodo le llega, y después de que le llegó, otra vez vuelve a fornicar. Eso no fue arrepentimiento, eso fue remordimiento. Ella sintió pesar, sintió angustia por las consecuencias. Un embarazo no deseado, ya no voy a poder seguir estudiando, no voy a lograr mis metas, etcétera, 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 mis papás, ¡wow! Pero no hubo un cambio, no dejó de hacer eso. Y entonces, eso solo es remordimiento, pero arrepentimiento es que ella, perdóname Señor, te fallé, le fallé a mis padres, me fallé a mí misma, etcétera, no lo voy a hacer más, y no lo hace, se aparta. Y cuando el joven quiere nuevamente de lo mismo, ella le dice no. No. O nos casamos o nos separamos y dejamos de hacer esto o dejamos de hacer esto. Y bueno, no siempre es fácil, ¿verdad?, tomar la decisión, pero es lo mejor. Y esto habla de un sincero arrepentimiento. Esos son los frutos. Así que no basta con tener ese pesar porque ofendimos a Dios, sino que debe haber aunado a ello un cambio. Un arrepentimiento genuino y sincero se va a manifestar en estas cosas. Mira, primeramente, con esos frutos que te estoy hablando, no lo haré más. Hay un cambio. Me aparto de eso. Y todo comienza con el pensamiento, con empezar a pensar cristianamente, porque hay un cambio en tu mente. Eso no le agrada a Dios, eso ofende al Señor, eso no es para mí, eso no me va a traer un bien. Y entonces hay un cambio en la manera de pensar y se empieza a pensar conforme a la palabra, conforme a lo que Dios ha hablado. Pero también cuando hay un arrepentimiento genuino hay confesión de pecado. Dice el salmista David: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero cuando mi pecado te declaré y no encubrí de ti mi iniquidad, ahí vino mi restauración. Tiene que ver con confesión, porque cuando confesamos es el primer paso de que realmente queremos dejar eso. Queremos un cambio.
No es fácil. Y el confesarlo, pues obviamente el pecado saldrá a la luz, pero Dios quiere que eso salga a la luz. Y mejor que salga porque tú lo confiesas que porque Dios lo saca. Porque Dios no puede ser burlado, esa es una verdad. Dios no puede ser burlado. Así que si tú tienes por ahí pecados encubiertos, mejor es que los confieses y te apartes. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Mejor que nosotros mismos los confesemos a que el Señor los saque a la luz. Otra de las cosas que va a haber por un sincero arrepentimiento es que se renuncia al pecado. Vas a trabajar, vas a empeñarte, vas a procurar, vas a cuidar de frecuentar esos lugares, esas personas que te induzcan, que te acerquen a pecar. Vas entonces a renunciar a ello, vas a trabajar para no reincidir. Tú vas a trabajar en tu carácter, en tu voluntad, en el dominio propio, en la fe, en la obediencia. Vas a tener que hacer lo que de tu parte esté para no volver a hacerlo. Por ejemplo, si alguien tiene problemas de alcoholismo y se arrepiente, Dios lo perdona, confiesa su pecado, se arrepiente y se aparta. Pero luego es tentado a frecuentar a esos amigos que les gusta la copa, a ir a esos lugares donde termina tomando. ¿Qué es lo que la persona hará? Obviamente, apartarse de distanciarse de esas personas o poner una limitante o dejar de ir a esos lugares. Es absurdo que alguien diga, ay, pues es que voy a ir ahí para predicarles, es que voy a ir ahí para No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Tenemos que ser sinceros primeramente con nosotros mismos y ser sinceros con Dios. A nosotros nos podemos engañar y el autoengaño es el peor de los engaños, pero a Dios no lo podemos engañar. Pero otra de las cosas que hay cuando verdaderamente el arrepentimiento es genuino, hay restitución. Esto es algo que está olvidado por las personas, aún por los creyentes, pero tenemos que restituir en la medida de lo posible. Es verdad que si alguien difamó a otro, se arrepiente, confiesa su pecado. ¿Sabes qué? Fue mentira lo que te dije de esta persona, no era así, pero tal vez eso ya no lo va a restituir al 100%, como aquel, ¿verdad?, que rompe una almohada de plumas de ganso, las dispersa y luego, a ver, recógelas. Tal vez recojas algunas, pero no vas a poder recoger todas. Y no siempre se podrá restituir al 100%, pero restituir en lo posible, como en el caso de Zaqueo. Zaqueo se arrepintió y dijo, y si he robado 4 tantos, devuelvo, lo restituyo. Hay restitución. A veces nada más nos arrepentimos, pero no restituimos y tenemos que cuidar de hacerlo. Así que arrepentimiento es uno de los fundamentos, de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y está muy claro, cuando hablamos de arrepentimiento, está muy claro la parábola del hijo pródigo. Está muy clara, es una de las parábolas que nos expresa claramente acerca de este tema. Y yo quisiera que ahí en Lucas 15, si tú tienes tu Biblia y si no, anótalo, Lucas 15, en el versículo 11 y hasta el 32, que encontramos la parábola del hijo pródigo, podamos esta mañana, a la luz de esta escritura, ver este tema. Y mira, ahí en el versículo 12 nos damos cuenta cómo el padre tenía 2 hijos. El padre tenía 2 hijos, pero es el menor de ellos el que le pide, dame la herencia que me toca. El grande no la pidió. Sin embargo, el padre también le dio a él su herencia. Y esta herencia, tipológicamente, es una herencia que nosotros no pedimos, pero que Dios nos dio. La vida. Tú no pediste la vida, ¿o sí? Estoy segura que tú no pediste la vida, amigo que me escuchas, pero Dios te la dio. Y esa vida es esa herencia que Él nos ha dado. Pero es nuestra responsabilidad cómo gastamos esa herencia, cómo vivimos nuestra vida. Aquí encontramos el ejemplo del hijo menor que quiso vivir su vida como le plació, lejos del padre, conforme a su propia sabiduría, haciendo lo que quiso.
Y el versículo 13 nos dice que el hijo se fue lejos. Esto habla, el hijo se apartó, fue el hijo el que se apartó, como nosotros los hombres que nos apartamos de nuestro Creador. Pero el día que decidimos volvernos a Él, Él nos está esperando con amor, con los brazos abiertos. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de volver. Este hijo decidió irse lejos, lejos de la cobertura de su padre, de la autoridad de su padre, de su presencia, de su guianza. Bajo la cobertura del padre, él tenía el consejo, la provisión, la protección, todo lo que necesitaba. Pero él se salió de esa cobertura, de esa protección. Y sabemos que tú y yo no podemos vivir una vida independiente de Dios. Tal vez te independices de tus padres, pero no te puedes independizar de tu Padre eterno, porque lo necesitamos. Él es Dios, nosotros somos hombres. Así que tenemos que estar como los pámpanos a la vid, pegados a Él, ¿sí? Así que también vemos ahí que el hijo desperdició su herencia. Tú y yo tal vez con nuestras decisiones hemos desperdiciado nuestra vida, el tiempo. La vida es tiempo, hemos desperdiciado. Hemos vivido tal vez perdidamente. Cuando habla de esto es que no le dio el valor a aquello que tenía y lo despilfarró, y etcétera. ¿Sí? Así que este hijo desperdició perdidamente sus bienes. ¿Qué tenía? Nosotros, el Padre nos dio vida, nos dio salud, nos dio fuerzas, nos dio talentos, capacidades, nos dio familia, nos dio muchas cosas. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Cómo estamos cuidando o valorando esas cosas que Dios nos dio? Dice el Señor, sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar en ti el temor. El Señor lo dice muy claramente en Jeremías 2:19. Somos nosotros. Hay personas que dicen, es que siento a Dios tan lejos, pero estoy segura que son ellos los que se han movido, no Dios, porque Dios es fiel. Somos nosotros los que nos hemos apartado. Ahí el hijo, vemos que este hijo ejerció su libre albedrío. Él podía haber decidido quedarse bajo la cobertura del Padre, bajo la bendición de éste, pero él decidió salirse de ello, irse lejos. Y más adelante empezó a sufrir las consecuencias de sus decisiones. Él lo había decidido y empezó a venir las consecuencias de esas decisiones. Es verdad que tomamos buenas decisiones muchas veces, pero otras no son tan buenas, porque las tomamos independientemente de Dios, nunca le consultamos, no le pedimos. Algunas mujeres dicen, ay, esta cruz que Dios me dio a este marido borracho, pero nunca le consultaron a Dios. Señor, ¿me caso con él o no me caso? Y nuestras malas decisiones, independientes de Dios o fuera de Dios, nos llevan a veces a sufrir fuertes consecuencias. Este hijo decidió, me voy de aquí, yo quiero hacer mi vida, ser china libre, vivir como yo quiero, no me gusta estar bajo la autoridad del Padre, no me gusta tener que someterme, etcétera, yo hago lo que quiero. Y después empezamos a ver el resultado de las decisiones. Ahí, de acuerdo al resultado, nos damos cuenta si las decisiones fueron buenas o fueron malas. Y tenemos que admitir que somos responsables de nuestros propios actos y decisiones. No culpes a nadie. No culpes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ni culpes a Dios. No culpes, no culpes, no culpes a Dios. Eso es todavía peor, porque cuántas veces escuchamos personas, o tal vez nosotros en algún momento, llegamos a culpar a Dios de cosas que Él ni tuvo que ver. Pero admitamos cómo hemos administrado nuestra herencia, cómo hemos vivido nuestra vida. Dios nos ha dicho así y a veces nosotros decimos asao. La hemos desperdiciado con odio, con venganza, con pleitos, chismes, celos, detracciones, pleitos, amarguras,
borracheras, envidias, hechicerías. ¿Cómo hemos administrado nuestra vida? El hijo, dice la Escritura, que desperdició todo lo que tenía. O sea, era una herencia cuantiosa que el padre había labrado en años de esfuerzo, de trabajo, y él en un instante, como no le había costado, la desperdició. ¿Y qué sucedió? Empezó a faltarle y empezó a tener hambre. Empezó no solo a tener hambre, a perecer de hambre, a mendigar por hambre, lo cual no era cuando él vivía bajo la protección, cobertura, consejo, amor, bendición del Padre. ¿Quién había decidido salirse de ello? Él. Y entonces es porque no hemos tomado la determinación de volver a Dios. Este joven estaba padeciendo, estaba allá mendigando, estaba sufriendo, pero solo bastaba que él tomara la decisión de volver a la casa de su padre, de volverse a Dios, de obedecer. Mira, donde quiera que vayamos, nos vamos a enfrentar con la autoridad en el hogar, autoridad en la sociedad, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo. Hay hijos que se salen de la casa de los padres y se independizan, no porque hay una motivación correcta, sino porque no quieren tener autoridad y gobierno, porque no quieren hacer lo que los padres están instruyendo. Y creen que van a ser libres, y allá donde se van a veces de arrimados con el tío, y allá van a tener autoridad, allá van a tener también, hijo, pues aquí hay que cooperar, lavar los trastes o lavar el baño, tienes que tender tu cama, arreglar tu cuarto, tienes que ayudarme aquí con lo que se hace o cooperar económicamente, y aquí después de las 10 no puedes llegar. Y entonces este hijo se fue creyendo que se comía el mundo, porque a veces en la juventud se piensa de esta manera, no, yo las puedo, pero cuidado, porque en la juventud, en la adolescencia y en la juventud se toman las decisiones que van a afectar al futuro, las decisiones más trascendentales, que pueden ser buenas, pero también pueden ser malas. ¿Cómo estamos nosotros? Debiendo estar como hijos en la casa del Padre, con todo el favor y la gracia divina y la provisión del cielo, ¿estamos pereciendo de hambre? ¿Estamos batallando? Reflexionemos. Tal vez ha sido por nuestras decisiones malas, y arrepintámonos. Así que este joven, nos damos cuenta que en medio de su condición, su nueva condición, ahí pereciendo, ahí sufriendo, él pensó. ¿Te das cuenta que el arrepentimiento comenzó en un cambio de mente? Él pensó, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué vivo así? Esta no es la forma en que yo debo vivir. Yo no nací para esto. Yo no nací para estar embriagado todos los días. Yo no nací para estarme drogando. Yo no nací así. Y cuando el hijo llegó a, como dicen por ahí, a tocar fondo, recapacitó. Aquí voy a morir de esta manera. Yo no nací para morir así. Yo nací para vivir en una mejor forma. Y él recapacitó, pero aunado a su pensamiento, a su cambio de mente, vino una acción. Él tomó una determinación de cambio, de regresar, de volver. Y no solo lo pensó, lo llevó al cabo. Porque así como estamos prontos a hacerlo, debemos en llevarlo al cabo. Así que él determinó esto en su corazón, el volverse a la casa de su padre, el obedecer, y tomó la decisión correcta. Así que tú y yo necesitamos tomar la decisión correcta para poder recibir todo lo que Dios como Padre nos ofrece. Porque en la casa del Padre él lo tenía todo lo que le hacía falta, él ahí lo tenía. Y este hijo se arrepintió. ¿Sabes? Tú y yo somos guiados al arrepentimiento por la benignidad de Dios. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de salir del corral, de ahí de estar apacentando cerdos, de estar comiendo algarrobas. Esa es la forma en que el diablo quiere tener al hombre, ahí, perdido.
en sus delitos, en sus pecados, pero nuestro Padre quiere darnos verdadera libertad. Algunos dicen, soy libre para hacer lo que quiero. Mentira. Esa es una mentira del enemigo. Tú no eres libre cuando estás haciendo lo que quieres. Dios quiere hacerte libre para hacer lo que debes, lo que te conviene, lo que es mejor, lo que realmente te va a traer bendición y retornar al Padre. Así que este hijo desde ese momento decidió volver su corazón al Padre. Cuando él dijo, Padre, dame la parte de la herencia, es porque ahí, desde ese momento, el hijo ya se había ido de la casa del Padre. Pero aquí cuando él decide y medita y tiene ese cambio de mente, desde ahí él ya se vuelve su corazón a la casa del Padre, a estar bajo su gobierno y a estar bajo su autoridad. Y en su corazón estuvo el restituir, porque dijo, Padre, ya sé, voy a hacer esto, le diré a mi Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En su corazón tenía el restituir. Te he ofendido, te he lastimado, te he causado un mal, he despilfarrado lo tuyo. Padre, ni siquiera merezco esto que tengo, hazme de esta manera. Pero sabemos que el Padre, en su gracia y en su misericordia, ya no lo dejó terminar esas palabras que desde momentos antes él ya había decidido. Y entonces el Padre lo recibió con amor, no lo condenó, no lo rechazó, no empezó a regañarlo. Sí, ¿verdad? Ya te fuiste a gastar todo lo que yo ya me había ganado en tantos años. Sí, pues ahora aguántate, No, lo recibió con amor, porque él sabía que su arrepentimiento era sincero. Él ya había cosechado esas consecuencias, ahora ya para qué darle más palo, él ya entendió. Así que necesitamos ver que no bastan las buenas intenciones, hay que actuar, hay que tomar una acción de cambio. Hay que confesar el pecado, sí, pero darle la espalda, volvernos a Dios y caminar en el camino correcto. Porque el Padre Celestial es amplio en perdonar y es rico en misericordia. Y solo a través del arrepentimiento somos restaurados. Solo a través del arrepentimiento sincero y su confesión, el que nosotros nos apartemos de ello, seremos restaurados. El Padre lo recibió con amor. El Padre le dio un manto nuevo, que esto es toda una tipología, es hermosa toda esa, el anillo de autoridad, el manto de justicia, un nuevo calzado para un nuevo andar. E hizo fiesta, porque en el pecado estaba muerto en sus delitos y pecados, pero ahora él vivía para Cristo, vivos en Cristo Jesús. Amigo que me escuchas, esta mañana yo quiero dejar esto en tu corazón. Si hay algo de lo que tú tienes que arrepentirte, que realmente requiera un cambio, hazlo ahora, hazlo ya. Este es el tiempo de volverse al Señor, este es el tiempo de apartarse del pecado, este es el tiempo de tomar la decisión. Yo quiero que oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta palabra que toca nuestro corazón, que nos ayuda a volver a ti. Yo oro porque cada uno de los oyentes pueda tener un arrepentimiento sincero, una acción de cambio radical, que pueda reconocer delante de ti sus malas decisiones, sus faltas, sus pecados, que pueda tener el deseo de hacer tu voluntad y la gracia que viene de lo alto sea con ellos para darles la victoria contra todo pecado que los ha tenido atados, cautivos, en el nombre de Jesús. Hoy declaro que esta palabra los llevará, Señor, a reflexionar en su corazón y tu Espíritu Santo los conviccionará de pecado, de justicia, de juicio, y tu benignidad en ellos será grande, que los guíe al arrepentimiento, y ellos, Señor, caminarán delante de ti en integridad, en rectitud, dando la espalda al pecado y volviéndose a ti para reconocer que sus malos caminos los guiaban a la muerte, pero el volver a ti y andar en tus caminos y volver a la casa del Padre, ese Padre de amor, les traerá bien y les permitirá contar con todo lo que tú tienes para ellos, esa paz, ese gozo, esa libertad, esa provisión, esa protección, esa provisión de lo alto, esa guianza, ese consejo, ese amor, esa presencia de ti. En el nombre de Jesús, declaro que fructifica esta palabra en sus corazones y te damos toda la gloria por ello. Amén
y amén. Que Dios te bendiga, amigo, que hoy nos has escuchado en tu programa, escuchando el Dabar de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que hay un nuevo amanecer para tu vida. Declaro